Frida Kahlo, 1907 a 1954. Fue una pintora mexicana reconocida por sus vibrantes autorretratos y obras profundamente personales que exploran temas de identidad, el poscolonialismo, el género, y la diversidad de las clases y las razas en la sociedad mexicana. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nacida en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907, su vida entera estuvo marcada por el sufrimiento físico y emocional desde temprana edad. Una vida tormentosa que se convirtió en una fuente de inspiración para su arte a lo largo de los años. Muy pequeña, a los 6 años, Frida contrajo una enfermedad conocida como poliomielitis, lo que dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda, iniciando la dificultad en su andar desde muy temprano. Fue una niñez muy solitaria y deprimente a causa de sus padecimientos, pero encontró en ella la oportunidad de fortalecer la relación con su padre y compartir el cuidado mutuo, ya que su padre sufría ataques epilépticos y fue quien la guió en sus tratamientos. El 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido, dejándole múltiples fracturas y lesiones internas. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufrió fracturas en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes y su pie derecho se dislocó. Este incidente marcó un antes y un después en su vida, obligándola a someterse a muchas horas de hospital y numerosas cirugías, sin duda, largos periodos en cama que nadie querría en su vida. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. Antes del accidente trabajó como aprendiz en un taller de grabados e imprenta, sin mostrar mayor interés por las artes plásticas ni la pintura. Mostraba interés por actividades deportivas debido a sus tratamientos y cuidados. Pero tras el accidente trataba de moverse menos y así la pintura alcanza un lugar importante en su vida. Durante su larga convalecencia comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo, que dedicó a Alejandro Gómez Arias, su novio al momento del accidente. Con esta pintura inicia una dinámica para el resto de su vida artística reflejando sucesos propios y los sentimientos que le producían. Su arte estuvo influenciado por la cultura popular mexicana y el arte indígena. Ella combinaba elementos de realismo, simbolismo y surrealismo. Kahlo es conocida por sus autorretratos, que a menudo incorporan elementos autobiográficos y metáforas de dolor y sufrimiento. Obras como La columna rota y Las 2 Frides reflejan su dolor físico y emocional, así como su compleja identidad. El 21 de agosto de 1929, Frida se casó con el famoso muralista Diego Rivera. Su relación fue tumultuosa, marcada por infidelidades y separaciones, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Las infidelidades, aunque de ambas partes, incluyen un amorío del artista con Cristina, la hermana de la pintora. Pero esta relación también fue conocida por un profundo respeto y admiración mutuos que permitió que la pareja lograra complementarse en muchos aspectos. La pareja se convirtió en una figura central en la vida artística e intelectual de México. Debido al complicado ambiente político en México bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, Diego Rivera trasladó su residencia a Estados Unidos entre 1931 y 1934. La fama de Rivera creció en este país, recibiendo encargos importantes, especialmente en Nueva York y Detroit. En 1932, fue comisionado para crear los murales de la industria de Detroit en el Instituto de Artes de Detroit. Durante este periodo, su esposa Frida Kahlo también pintó obras significativas, influenciada por el ambiente estadounidense y eventos personales, como su aborto en Detroit, que inspiró su autorretrato Aborto en Detroit. Rivera reconoció el valor de las obras de Frida, destacando su capacidad para exaltar la realidad y la pena con una poesía atormentada. De regreso en México en 1933, la relación entre Rivera y Frida se complicó debido al romance de Rivera con Cristina, la hermana menor de Frida. Aunque lograron superar sus diferencias, Frida inició otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres. En 1938, el fotógrafo Julian Levy ayudó a organizar la primera exposición individual de Frida en Nueva York. El poeta surrealista André Breton calificó su obra de surrealista, aunque Frida insistió en que ella pintaba su propia realidad, no sus sueños. En 1939, completó Las 2 Frides, un autorretrato que refleja sus 2 personalidades en crisis. Durante este periodo, Rivera adoptó la ideología trotskista y participó en el movimiento trotskista en México, pero finalmente decidió disolver la sección mexicana debido a conflictos internos y los intereses personales de Trotsky. El 6 de noviembre de 1939, Frida Kahlo y Diego Rivera se divorciaron tras una serie de infidelidades. Durante este periodo, Frida regresó a su casa en Coyoacán y experimentó una profunda depresión, recurriendo al alcohol para aliviar su sufrimiento.
El 24 de mayo de 1940, Frida fue brevemente detenida tras un fallido atentado contra León Trotsky, quien vivía en su casa y con quien había tenido una aventura amorosa. Trotsky fue asesinado el 21 de agosto de ese año y tanto Frida como Rivera fueron brevemente arrestados, pero luego liberados. A pesar de su divorcio, Frida y Diego Rivera mantuvieron una relación cercana y en noviembre de 1940 se volvieron a casar bajo el acuerdo de vivir juntos sin una relación sexual. Durante los años siguientes, el reconocimiento de la obra de Frida creció, especialmente en Estados Unidos, participando en exposiciones importantes en Nueva York, Boston y Filadelfia. También fue parte de The Exhibition by 31 Women organizada por Peggy Guggenheim. A partir de 1943, Frida dio clases en la Escuela La Esmeralda en la Ciudad de México. En 1950, Frida fue hospitalizada en la Ciudad de México por un año debido a problemas de salud. En 1953, se organizó en la Ciudad de México la única exposición individual de Frida en su país durante su vida, en la Galería de Arte Contemporáneo. A pesar de su deteriorada salud, Frida asistió a la inauguración en una cama de hospital, impresionando a los asistentes. La exposición fue un éxito rotundo. Ese mismo año, debido a una infección de gangrena, le amputaron la pierna por debajo de la rodilla, lo que la sumió en una profunda depresión e intentó suicidarse varias veces utilizando opiáceos. En febrero de 1954, Frida escribió en su diario sobre su dolor y sufrimiento y sobre sus ideas suicidas, mencionando que lo único que la retenía era su amor por Diego Rivera. Tras un intento de suicidio en abril, fue hospitalizada nuevamente en mayo. A pesar de su salud debilitada, Frida participó en una manifestación contra la intervención estadounidense en Guatemala el 2 de julio, demostrando su ánimo y valentía hasta el final de su vida. Frida falleció el 13 de julio de 1954, a los 47 años. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Un hecho que la prensa nacional criticó profusamente. Su cuerpo fue incinerado en el Crematorio Civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Frida Kahlo logró cierto reconocimiento en vida, especialmente a finales de los años 30 y 40, cuando sus obras fueron exhibidas en México y Estados Unidos. Aunque durante su vida fue conocida principalmente como la esposa de Diego Rivera, en las décadas posteriores, su obra ha ganado una enorme popularidad y reconocimiento internacional. Hoy, Frida Kahlo es celebrada como una de las artistas más importantes del siglo XX y un icono feminista y cultural. Su casa en Coyoacán, conocida como la Casa Azul, es ahora un museo dedicado a su vida y obra, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo que buscan conectar con la historia y el arte de esta extraordinaria mujer. Algunas obras. Autorretrato con traje de terciopelo, pintada en 1926. Las dos Fridas, pintada en 1931. Esboto, retablo, pintada en 1940. Sin esperanza, pintada en 1945. El ciervo herido, pintada en 1946. El abrazo de amor del universo, pintada en 1949. Frida Kahlo, 1907 a 1954.